5 secretos para no perder dinero. He estado pensando mucho en este tema de no perder dinero, porque la verdad es que la mayoría de las personas perdemos dinero sin darnos cuenta y sin querer. Lo hacemos casi en automático. Y lo que he estado pensando, es decir, he estado llegando a la conclusión de que la diferencia entre alguien que logra verdaderamente disfrutar de su prosperidad, de su riqueza, de su abundancia, y alguien que no es necesariamente su capacidad de crear esa riqueza, sino su conocimiento financiero, su conocimiento sobre dinero, su disciplina en sus gastos y cómo administra lo que tiene. Entonces, hay muchos errores comunes que muchos hacemos independientemente de cuánto dinero tenemos. Y la mayoría nos excusamos detrás de no tener suficiente dinero como nos gustaría tener por la falta de disciplina y la falta de administración sobre el dinero que sí tenemos. Y ese es un gran problema que puede ser la diferencia entre si vamos a llegar al siguiente nivel o no. Entre si vamos a verdaderamente desbloquear todo lo que significa la libertad financiera o si vamos a seguir en el ciclo de revisar la cuenta y preocuparse por poder pagar las cosas. Entonces, si entendemos profundamente que la diferencia no es necesariamente cuánto dinero ganas, sino qué haces con ese dinero, cómo lo utilizas, cómo lo administras, podemos empezar a pensar que definitivamente hay ciertas cosas que podemos hacer para utilizar mejor ese dinero. Y cada una de esas cae en estas 3 áreas: tu conocimiento sobre finanzas y dinero, tu disciplina sobre cómo gastas y cómo administras lo que tienes. Cómo guardas, ahorras, inviertes. Y entonces, antes de que lleguemos a 5 cosas prácticas que verdaderamente podemos hacer a partir de mañana, o por lo menos empezar a pensarlas, tenemos también que entender que lo que no sabemos nos afecta. La ignorancia no es una especie de felicidad en una burbuja. La ignorancia es dolor y sufrimiento, porque lo que no sabemos que podemos hacer nos afecta directamente. Estamos como estamos porque somos como somos y sabemos lo que sabemos. Entonces, lo primero que hay que entender es que es muy inteligente empaparse de información y de cómo se comportan otros que sí están como a nosotros nos gustaría estar. Y eso puede romper el hecho de que muchas de las cosas que te voy a platicar ahorita sean cosas que la mayoría de las personas, como tú y como yo, que somos creativos, somos personas sensibles, somos personas más de la forma que del número, las hojas de cálculo nos dan dolor de cabeza. Todas estas cosas nos peleamos a veces con ver las cosas demasiado cuadradas, y los números, las matemáticas pueden ser demasiado cuadradas. Pero cuando entendemos la utilidad detrás, nos dan ganas de utilizar estas herramientas. Y resulta que la gente que tiene dinero no solo lo puede perder muy rápido, y podemos ver muchos casos de gente que hizo dinero y lo perdió muy rápido, lo cual nos le da la razón a esta idea de que lo que va a garantizar tu abundancia y tu prosperidad en ese futuro en potencia que tienes en tu destino no es necesariamente cuánto dinero puedes hacer, sino qué estás haciendo con el dinero que ya tienes ahora. Y lo que sí haces
qué intención le asignas y cómo lo pones a trabajar para ti. Entonces, esta es la diferencia entre si tomas una decisión de adquirir deuda o no, de usar tarjeta de crédito o no, si le vas a dar un buen uso a tu tarjeta de crédito o si vas a ser una persona que se vuelve un esclavo de una tarjeta de crédito. Esto tiene que ver con temas que pueden, no solo que pueden, sino que van a definir tu vida, sí o sí. Porque lo que tenemos que entender es que el dinero no es riqueza. El dinero es un símbolo de la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es el valor que produce la gente con lo que hace, los bienes y servicios que compartimos en la sociedad y el valor intelectual y práctico de cada persona. Por eso, la mejor inversión siempre vas a ser tú. Cuando inviertes en ti y en tu capacidad de generar valor, estás atacando directamente la raíz de cómo se genera la riqueza. Pero lo que define todavía más que eso, tu experiencia en esta realidad maleable, es qué haces con esa energía en potencia que ya está ahí acumulada. Entonces, el dinero es energía acumulada, no es la riqueza en sí, no es la energía ni lo que crea la energía. El dinero es el empaque, el Tupperware. El dinero es simplemente en donde se almacena la energía que tiene en potencia la capacidad de crear más energía. Pero aquí está el detalle, Si nos dejamos llevar con que el dinero solo son números, nos empezamos a perder en el dolor de cabeza de los números. Y lo que tenemos que entender es que el dinero que tenemos representa toda la energía que ya gastamos y toda la inteligencia y la creatividad que ya pusimos en una dirección y que generó valor, que de esa manera se regresó y se convirtió en dinero. Y después la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta energía que ya está empaquetada? Y ahora sí llegamos a las 5 cosas que podemos y deberíamos hacer para garantizar que esa energía no solo no se pierda, porque es muy fácil que se pierda, sino que se mantenga con el tiempo, o mejor aún, que crezca con el tiempo y que esté dentro de nuestro control lo que pasa con esa energía. Entonces, número 1, y muy importante, registrar de una manera muy precisa tus gastos. Entonces, cada gasto, registrarlo por categoría y tener 100% de conciencia de a dónde se va esa energía acumulada. Esto tiene que ver con un concepto muy popular que dice que lo que mides o lo que registras lo empiezas a cambiar solo por el propio acto de medirlo o de empezar a documentarlo. El proceso de observar las cosas con claridad, con precisión, registrarlas, documentarlas, ya de por sí genera cambios muy profundos. Número 2, tener un presupuesto mensual y empezar a contrastar tu plan con tu realidad. Entonces, cuando tú tienes un plan, un presupuesto mensual, le estás asignando a cada peso que tienes o a cada dólar que tienes cómo va a trabajar para ti. Y después tienes que verdaderamente decir si llevaste a cabo ese plan. Y esto te empieza a dar mucha información sobre tu comportamiento, sobre tus decisiones y sobre lo que cataliza tu toma de decisiones. Número 3, que tengas metas de inversión y que te empieces a poner a ti mismo metas de inversión. ¿Quieres tener un Bitcoin? ¿Quieres llegar a tener un Bitcoin? ¿Quieres algún día tener una casa? Empiezas a ahorrar para poder hacer el primer pago de esa casa o ese departamento. ¿Quieres tal vez comprar tu primera acción de otra empresa o entrar al mercado de valores? Entonces te pones esas metas
Y una vez que te pones la meta, tu cerebro, tu mente empieza a pensar en todas las posibilidades y empiezas a pasar más tiempo pensando y adelantando el proceso de pensamiento de qué es lo que tienes que hacer para que esa meta se vuelva realidad. Número 4, tienes que gestionar los riesgos. Y siempre hay riesgos. Siempre en cualquier proyecto hay contingencias, siempre hay cosas imprevistas que pueden pasar. Entonces la gestión de riesgos no solo es en cuestión de inversiones, si vas a invertir, cuáles son los riesgos de esa inversión, pero qué puede pasar en cuanto a catástrofes naturales, ¿no? Si tú tienes un local o tienes una propiedad, se puede incendiar, tienes un seguro contra incendios, pero es una persona que se puede enfermar. ¿Qué pasa si mañana vas al hospital? ¿Tienes un fondo de emergencia para cubrir tus gastos de emergencia? Si algo te pasa, si mañana se te rompe un brazo, o si tienes auto y chocas, lo puedes reparar. Si se te poncha una llanta, traes 200 pesos para pagarle al de la refaccionaria o al de la vulcanizadora en el momento. Todas estas cuestiones tienen que ver con la gestión de riesgos. Y por último, tiene que ver con la gestión de deuda, que no necesariamente tiene que significar que tú le debes a alguien, le debas al banco o a la tarjeta de crédito. Tiene que ver cómo usas deuda en tu vida. Y todos de alguna u otra manera usamos deuda. Si usas una tarjeta de crédito, usas deuda. Si de repente le pides 100 pesos prestado a un amigo, si vas a cenar con alguien y se divide la cuenta, a veces le quedas a deber a alguien. Todo eso es la gestión del uso de deuda. Y definitivamente, si tienes varias deudas, hay varias metodologías sobre cómo pagas tus deudas. A veces tienes que mandar todo a un plan y ir pagando primero el plan más chico y luego pasar al plan más grande. Hay un método que se llama el método de la bola de nieve para pagar deudas, que es muy eficiente. Pero lo más importante es que si tú tienes el conocimiento y tienes la disciplina, tú de hecho puedes utilizar la deuda a tu favor. Por ejemplo, una tarjeta de crédito, si la pagas en su totalidad, te permite tener un colchón a veces de hasta 50 días. En algunas es 30, en algunas es más, para pagar lo que estás comprando. Si lo pagas en su totalidad, no vas a pagar un peso de interés y vas a haber tenido alrededor de 50 días para completar ese pago. Todas estas cuestiones hay gente que no las sabe y por eso la información y el conocimiento, en combinación con tu disciplina y tu capacidad de administrar tu dinero, es lo que va a garantizar que en un futuro, sin importar si vas a hacer mucho dinero, poquito dinero o lo suficiente para sobrevivir, que puedas estar en una posición en donde puedas disfrutar en paz del dinero, es decir, la riqueza que es fruto de tu trabajo, de lo que ya has creado, para que lo que ya creaste, que está en potencia, simbolizado en ese dinero, verdaderamente tenga un significado para ti y no se pierda. Por eso también la inflación es un fenómeno que a cualquier persona le debe de preocupar muchísimo, porque se está diluyendo el valor del dinero que cada persona ya tiene y que tiene que ver con tu energía vital. Es una energía vital, entonces es un asunto espiritual, altamente espiritual, que tiene que ver también con la esclavitud o la liberación de la humanidad misma. Por esto hago estos videos, porque no tienen nada más que ver con el dinero visto desde un punto de vista superficial, porque nos puede comprar cosas superficiales o nos puede llevar a una vida superficial de comodidad. Pero si lo vemos con conciencia, es la clave para nuestra libertad de tiempo, nuestra libertad de locación y nuestra libertad financiera.